Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Cada libro es una puerta a un universo real o imaginario. Cada autor un creador, un artífice, un mago. Libros, autores, lugares e historias los descubrirás en Para viajar lejos. Con la profesora y escritora María García Marichal. Continuamos con punto de partida aquí para 1210 AM Radio El Libertador, como todas las mañanas compartiendo noticias y por supuesto las distintas columnas. Hoy día martes, día de columna de literatura y para ello tenemos a María García Marichal. ¿Cómo estás, María? Muy bien, Carlos, ¿cómo estás tú? Muy bien, acá andamos con la resaca del año, lo que nos va quedando. Hay un tironcito todavía. Hay que darle. Vamos a energizarnos con la columna de literatura. Por supuesto. Acordate, si querés comunicarte con nosotros, 091 99 1210, 091 99 1210, por Telegram y por WhatsApp, si funciona. Por supuesto. Si no, si funciona con nuestras redes, Instagram y Facebook y también YouTube, donde colgamos el contenido. También existe el correo. Por supuesto. Las palomas mensajeras. Así que hay una cantidad. Sí. Se puede mandar señales de humo también. No prenda fuego nada, ¿no? Pero ay, señales no, por favor. Bueno, María, ¿cómo estás? Muy feliz de estar, como siempre. Me encanta estar contigo acá en este programa, con la audiencia, en la radio. Me hace muy feliz. Bueno, ¿y por dónde vamos hoy? Me dijiste que íbamos a Brasil. Nos vamos a ir pero a no Brasil. Es tan brasileña. No es tan brasileña. Es una gran escritora. Considerada una de las grandes escritoras del siglo XX y hoy en día muy en la palestra. Muy, digamos, no me gusta decir que está de moda, porque parece que fuera algo momentáneo. En realidad es una gran escritora y está, digamos, de nuevo, muy vigente. Ahí está. Entonces, vamos a hablar hoy de Clarice Lispector. Muy bien, vamos a conocerla. Yo no la conozco. Yo la conocí como escritora de obras para niños cuando yo era una niña, pero después me enteré de que tiene una enorme bagaje de obras y empecé a leer y es muy, muy buena, muy interesante y además sumamente aguda. Muy aguda. Bueno, vamos a conocerla. Vamos a hablar de Clarice Lispector, brasileña pero de origen ucraniano. Su nombre era Chaya Pinhasovna Lispector. Después vamos a ver por qué se cambia el nombre, ¿no? Fue periodista, una periodista muy aguda, muy sutil, traductora, porque manejaba muchos idiomas, después vamos a ver por qué, reportera, modelo, era una mujer muy bella, y escritora. Una gran escritora de novelas, cuentos breves, libros infantiles y poemas. Su origen decíamos que era ucraniano, pero además su familia era judía. Profesaban la fe judía y se nacionalizó brasileña. La mayor parte de los críticos afirman de ella que es una escritora imposible de clasificar por su estilo y su forma. ¿Qué significa esto? Que fue tan original y tan intensa. Y vos sabés que usa unas imágenes tan únicas que es inclasificable. Mirá. A mí me encantó leer su obra de adultos. Yo conocía su obra de niños y es realmente hermosa. Nació en Chechelnik, en Ucrania, el 10 de diciembre de 1920. Falleció joven, un día antes de cumplir 57 años de cáncer de ovario en Río de Janeiro, donde ella ya se había establecido y tenía la nacionalidad. Falleció el 9 de diciembre de 1977. Como te decía, es considerada una de las grandes plumas brasileñas del siglo XX, una mujer con una creatividad única, muy, muy original, y pertenece a la generación del 45 brasileña, de la que vamos a hablar más adelante. De grandes escritores, tanto narradores como poetas, pero también gente que trabajó mucho en el periodismo e investigación.
Ella misma decía de su estilo que era un no estilo. Un no estilo. Un no estilo, que ella no tenía estilo. Por lo tanto, lo clasificaba como no estilo. Muchos críticos que hablan justamente de su agudeza, de su originalidad, de su grandeza literaria, plantean que es una posmodernista típica. Yo discrepo un poco. Yo creo que es una escritora posmoderna, por supuesto, y posmodernista en su estilo, pero es Clarice Lispector, es ella. No la podemos clasificar debido justamente a esa variedad, a esa originalidad, a esa pluma tan particular. Clarice era la tercera hija de Pinchas Lispector y Mania Krimgold. En plena transformación de Rusia en la URSS, en la Unión Soviética, es cuando ella nace en 1920, y ellos tratan de salir. Ven que hay una transformación muy grande y que hay peligro, que realmente el peligro existía, que era importante, había pasado la Primera Guerra Mundial, se observaba que se venía una segunda, lógicamente, hay una transformación política intensísima en la ex Rusia y en Ucrania entre ellos, y bueno, ellos viajan primero a la República de Moldavia actual. Allí en Moldavia se contactan con amigos y en 1922 obtienen pasaportes y permiso para viajar, porque ya había algunas cuestiones que imposibilitaban viajar y a los judíos se les hacía más difícil. Afortunadamente ellos tienen la posibilidad de viajar y eligen a Brasil como país para instalarse. Llegan a Brasil en 1922 y se ubican en la magnífica, hermosísima Maceió, que es una belleza. No son bobos para elegir en tampoco. Alagoas. Es magnífico. Eligieron algo hermosísimo. Allí ya vivía una hermana de la madre de Clarice, una hermana de Mania, con su esposo. Entonces ellos ya tenían la plataforma para poder ingresar. Lo primero que hacen cuando llegan los Lispector es cambiarse los nombres. Es una forma de integrarse a la sociedad en la que se van a establecer, en la que van a trabajar, en la que sus hijos van a crecer. Pinchas, el padre, se cambia el nombre por Pedro, Mania por Marieta y Chaya, o Shaya, la hija pequeña, por Clarice. Entonces aquí tenemos el surgimiento de Clarice Lispector, con su nombre, el nombre que va a usar el resto de su vida. Poco tiempo después se mudaron a Recife, una ciudad en el noreste brasileño, una ciudad hermosísima también, con muchísima historia, que forma parte del estado de Pernambuco. Clarice tenía 10 años cuando su madre falleció, es decir, que quedó huérfana de madre muy pequeña. Y a sus hermanos y a ella las crió su padre. Era una niña cuando empezó a escribir, ¿sabes? Empezó a escribir cuentos. Más que cuentos, eran semblanzas y pensamientos y reflexiones. Y las enviaba a una página infantil del periódico Diario de Pernambuco. Y nunca se las aceptaron. ¿Mirá? Claro, porque querían narraciones o poemas, y ella enviaba reflexiones, pensamientos. Por esa razón después se la va a comparar con Virginia Woolf. Porque, ¿te acordás cuando hablamos de Virginia Woolf? Se acordará la audiencia que dijimos que Virginia, una de las cosas que hacía era escribir como pensaba, como sus ideas venían a su mente. Cosa que era totalmente impensada en la época en que vivió Virginia Woolf. Bueno, en la tradicional literatura del siglo XX brasileña, lo de Clarice, que además era una nena, resultaba un poco como desconcertante. Por esa razón no le publicaron sus escritos cuando era chiquita. La primera influencia que recibió Clarice Lispector, y que ella lo cuenta muchas veces, lo dijo en muchísimas entrevistas, lo cuenta en sus escritos, pero además hay un cuento en lo que habla al respecto, fue la del escritor Monteiro Lobato, del que vamos a hablar en algún momento, cuando volvamos a Brasil. Viste que hay tanto para estudiar, tanto. Monteiro Lobato escribió un libro exquisito que se llama Las aventuras de Naricita. Yo lo leí cuando era chica. Ya no lo he encontrado ese libro. Puede ser que alguno de nuestros oyentes sepa algo, sepa dónde encontrarlo. Bueno, ahí en Río Branco, lo que se escucha en Río Branco, pasando la frontera, ahí en Brasil. Es más, nosotros entramos a Brasil, así que si hay alguien que quiera acercarse por al favor, libro. Las aventuras de Naricita de Monteiro Lobato. Es un libro delicioso para niños, ¿eh? Es hermoso. ¿Vos sabés lo que cuenta Clarice? Cuenta que ella estaba tan feliz de tener ese libro que lo escondía y hacía como que se olvidaba. Lo cuenta en entrevistas que le hicieron incluso.
Pueden encontrar las entrevistas de Clarice Lispector en YouTube o en Google, incluso con el buscador de Google. Y entonces hacía como que lo encontraba sorpresivamente y se ponía a leerlo. O se entusiasmaba y cuando llegaba a un par de líneas lo marcaba con un marcador o con algo y lo guardaba y se iba, por ejemplo, a merendar o a correr, a jugar. Ella decía a comer pan con mantequilla y luego lo buscaba para volver a leerlo, porque era tanta la delicia que le provocaba intelectual que entonces trataba de no leerlo todo de una vez. Es muy interesante esa forma que tiene de contar lo que le pasó con las aventuras de Naricita, con Monteiro Lobato y con su incursión, su primera incursión en la literatura brasileña. Es muy tierna la historia. A los 14 años, ya adolescente, la familia se mudó a Río de Janeiro. No toda. Su padre, una de sus hermanas y Clarice. Allí estudió, hizo toda la educación secundaria, leyó muchísimo autores brasileños, autores clásicos, autores rusos, por supuesto. Sí. Ella era ucraniana, lógicamente. Le fascinaba Dostoyevsky. Y ya en la etapa universitaria, cuando tenía 19 años, se registró en la Facultad de Derecho en la Universidad Federal de Río de Janeiro. A los 21 años, o sea, estaba estudiando el segundo año de la carrera, publicó Cerca del Corazón Salvaje, que es su primera novela. Quiero aclarar que tiene una obra muy profusa. Yo voy a mencionar algunas de las obras de Clarice, pero tiene una obra muy numerosa, tanto para adultos como para niños. Además de todos los artículos periodísticos, entrevistas, reportajes que están publicados, que se pueden encontrar en muchas plataformas. Yo encontré algunas cosas y hay mucho para leer. E incluso en las librerías está muy actualizada. Como te digo, ha vuelto a ser muy leída en estos últimos tiempos. Clarice Lispector. Bueno, te decía que entonces empieza a escribir como periodista. Publica su novela Cerca del Corazón Salvaje, que había escrito a los 19 años y obtiene el premio Grasa Araña, que es un premio... ¿Es su primera publicación? Es su primera publicación de novela, porque ya estaba publicando artículos periodísticos y trabajaba como periodista en forma esporádica, claro, porque estaba estudiando. Seguía estudiando la carrera de Derecho cuando conoció a su esposo, Mauri Gurgel Valente, que va a ser el padre de sus hijos, y que como es diplomático, ella tuvo 2 hijos, Pedro y Pablo, y como es diplomático, le va a permitir viajar por el mundo. Clarice tuvo muchas mudanzas, viajó mucho, estuvo instalada en muchos lugares, debido principalmente justamente a la carrera de su esposo, ¿no?, que era diplomático. Bueno, debido al trabajo de él, decíamos que fue cuando viajó muchísimo por Europa, en plena guerra, incluso en plena Segunda Guerra Mundial, y colaboró allí como enfermera en los hospitales para cuidar a los soldados brasileños que formaban parte de las fuerzas aliadas. Es decir, que tenía un rasgo humanitario importante, pero además ya se sentía muy brasileña. Entonces los cuidaba a todos, pero buscaba principalmente a aquellos que estaban lejos de su familia, para poder acompañarlos, para poder estar con ellos, para poder conversar y cuidarlos, porque necesitaban además los cuidados de una enfermera. En 1944 es cuando ella hace ese viaje, bueno, va recorriendo, ¿no? En 1946 publicó su segunda novela, O Ilustre. Dice que extrañó mucho a Brasil, extrañó muchísimo. No solamente porque Europa estaba en guerra, y más allá de que su esposo tenía justamente la protección de un diplomático, ella veía a la gente pasar muy mal, el miedo, las angustias propias de las invasiones, la gente que huía. Entonces extrañó muchísimo su vida feliz, o relativamente feliz, porque había perdido a su madre muy chiquita, en su Brasil de crianza. Regresó a su patria adoptiva en 1949 y volvió a trabajar como periodista. Y trabajó mucho, Mientras tanto, escribía artículos con el seudónimo de Teresa Cuadros. Seguramente van a encontrar muchos artículos de Teresa Cuadros, interesantísimos, sobre múltiples temas, porque ella los abordaba todos. En 1952 volvió a viajar con su esposo Mauri, pero viajó a Estados Unidos, se instaló en Washington, D.C. Allí tuvo mucha
entabló amistad con varios escritores, tanto estadounidenses como brasileños radicados en Estados Unidos, entre ellos Eric Veríssimo y Otto Lara Resende, que son escritores de trayectoria e importantes en la literatura brasileña. Además de eso, publicó Cerca del corazón salvaje en francés, cosa que le dio muchísima gratificación. Es decir, su primera novela, traducida al francés, pudo publicarla, pudo venderla, se vendió mucho y eso la dejó muy contenta. En 1959, ella se separa de Maury, de su esposo. Maury queda en Washington y ella se vuelve con sus hijos a Brasil. Se instaló en Río de Janeiro y allí trabajó como periodista para poder ser independiente económicamente y para hacerse además una posición desde el punto de vista literario. Es decir, ella quería que la conocieran porque era muy valorada por quienes en ese momento eran escritores importantes en Brasil. Entonces trabajó mucho como periodista, crió a sus hijos y escribió un libro de cuentos llamado Lazos de Familia, que es uno de los más conocidos de la obra de Clarice Lispector. Lazos de Familia. En 1961 publicó La manzana en la oscuridad y en 1963 la que consideran muchísimos críticos como su obra maestra, La pasión según G.H. No la leí, estoy buscándola, pero como está apareciendo toda la obra de Clarice Lispector en Uruguay y en toda América Latina en estos momentos, sé que la voy a conseguir y voy a leerla y después te voy a contar cómo es. La pasión según G.H., que es interesantísima según los críticos. Leí algunas críticas, pero no voy a hacer ningún spoiler, para que la busquen nuestros oyentes. Clarice era fumadora, muy fumadora, una fumadora empedernida. Y una noche de 1966 se durmió con un cigarrillo encendido. Provocó un incendio terrible. Ese incendio destruyó su dormitorio, pero destrozó su cuerpo. Estuvo meses internada. Casi le amputan la mano derecha y perdió la movilidad de la mano derecha. Además era diestra, escribiendo, imagínate. No más allá de que escribía con máquina de escribir y todo. Eso la deprimió muchísimo. Tan es así que después que sale de alta del hospital, el hecho de verse toda marcada por las quemaduras, con la mano inutilizada totalmente, la hizo caer en frecuentes depresiones que la tuvieron a mal traer durante el resto de su vida. Era además una mujer muy bella. Había sido modelo y vio su cuerpo totalmente marcado por ese incendio, provocado por un mal hábito, el hábito del cigarrillo. Y el dormirse con un cigarrillo encendido, que es justamente lo que te dicen que nunca hagas, y que seguramente a ella se lo deben haber dicho muchas veces. Eso la cambió. Fue un antes y un después de Clarice, que no vivió tampoco tanto tiempo más, porque murió en 1977 de cáncer de ovario. Dio muchísimas conferencias después de eso, muchas conferencias, sobre distintos temas, sobre literatura, pero además sobre los temas sobre los que ella había indagado, investigado y hecho reportajes que tenían que ver con la política, con la economía, con la educación. Era una mujer extremadamente inteligente, muy aguda, Clarice Lispector. Además de esto, trabajó como traductora. Vos imaginate que hablaba fluidamente portugués, inglés, español, ruso y además manejaba bastante bien el hebreo y el yiddish. Claro. ¿No? Eso capaz que por tradición, ¿no? Claro, el hebreo por su origen judío, por supuesto por su origen hebreo y de formación y de religión, pero además el yiddish, que es el idioma de la diáspora, de quienes huyeron de las tierras de Israel. Entonces, todo esto le permitió mantener una situación económica muy estable durante el resto de su vida. Así que tenemos a una periodista que trabajaba como periodista, que seguía escribiendo, que daba conferencias y que además era traductora. Una mujer polifacética. Después de publicar la novela La hora de la estrella, falleció un día antes de cumplir los 57 años, del cáncer de ovario que tenía, pobre, y que no pudo superar. Como era sábado y como era su cumpleaños, no la pudieron sepultar ese día. Claro. Así que tuvieron que esperar al día 11 de diciembre. El día 11 de diciembre fue cuando se realizó el sepelio de Clarice Lispector, con muchísima gente que la acompañó, con mucho dolor, porque además era una mujer joven, una mujer que recién había editado una gran novela como es La hora de la estrella, yo la leí,
y que, bueno, que se iba cuando podría haber todavía trabajado muchísimo tiempo más. Quién sabe lo que podría haber llegado. Así todo, es considerada una de las más importantes escritoras brasileñas del siglo XX. ¿Cómo podemos decir que es el estilo? Bueno, como te decía, ella decía, Sí, es un estilo, no tengo un estilo. Es muy profunda. A mí lo que me encanta de Clarice Lispector son las imágenes que usa. Tanto en los cuentos infantiles como en los cuentos para adultos. Usa unas imágenes tan originales que llaman la atención. Porque no se te ocurrirían. Y vos tenés que pensar qué habrá querido decir. Entonces tenés que introducirte mucho en su intelecto para entenderlo. Para niños está bueno, porque Es que justamente, por eso es una gran despierta escritora. la imaginación, ¿no? Claro, de libros infantiles. Es una grande de los libros infantiles. Siempre estuvo muy vinculada a la emoción, a lo que era lo interno, a sus pensamientos tal cual aparecían en su cabeza, en su mente. Utilizaba mucho lo que también utilizaba Virginia Woolf, ¿verdad? La escritura consciente, de conciencia, quiero decir intelectual, Sí. no de conciencia moral o ética, sino de conciencia, el ser consciente, con ese C. Ella era estaba profundamente convencida de que la escritura consciente es fundamental para un escritor. Saber lo que se está escribiendo. Sí, como te llegue a la cabeza, pero saber que lo que estás escribiendo es parte de tu intelecto. Más allá de que tus emociones jueguen. Es complejo, no es fácil de entender. Es una escritora para estudiar. Es realmente una escritora para estudiar. Hay mucho misterio, hay mucha reflexión, la agudeza de la que te hablaba recién. Y bueno, y es una forma literaria totalmente nueva para la época. Imagínate que formó parte de la generación del 45 de Brasil, pero es totalmente original en su creación. Dentro de sus obras, Agua Viva, Un Soplo de Vida, La Hora de la Estrella, son algunas de las que se destacan. La que te decía, La Manzana en la Oscuridad, La Pasión según G.H., todos los libros para niños. Y hay aspectos que están entre la realidad y la fantasía. Dice Floyd Merrill, que escribe entre la realidad y la fantasía, la objetividad y la subjetividad, la razón y la imaginación. Es muy, muy intrincado a veces, pero es exquisito de leer. Hay que leerla con atención, tanto los niños como los grandes. Y lo que vos decías es muy importante. Despierta la imaginación en los niños. Y despierta la imaginación en los grandes, imagínate. Por supuesto. Bueno, pero el niño tiene esa agudeza de... Ay, para el niño. Sí. Para el niño. Y más cuando Es excelente. Claro. Y ella está muy influenciada por justamente Las Aventuras de Naricita, de Monteiro Lobato, que es un libro exquisito. Ella no es que escriba como Monteiro Lobato, sino que buscó de él aquellas cosas que más se identificaban con ella, que más la identificaban. ¿Puedo leerte un cuento? Por supuesto, por supuesto. La felicidad clandestina. Este cuento a mí me encanta. Te da además para ver cómo esa persona tan aguda y tan inteligente tenía también sus aspectos especialmente sombríos al momento de escribir, ¿no? La felicidad clandestina. Ella era gorda, baja, pecosa y de pelo excesivamente crespo, medio pelirrojo. Tenía un busto enorme, mientras que todas nosotras todavía éramos planas. Como si no fuera suficiente, por encima del pecho se llenaba de caramelos los dos bolsillos de la blusa, pero poseía lo que a cualquier niña devoradora de historias le habría gustado tener: un papá dueño de una librería. No lo aprovechaba mucho, y nosotras todavía menos. Incluso para los cumpleaños, en vez de un librito barato por lo menos, nos entregaba una postal de la tienda del papá. Para colmo siempre era algún paisaje de Recife, la ciudad de donde vivíamos, con sus puentes más que vistos. Detrás escribía con letra elaboradísimas palabras como fecha, natalicia y recuerdos. Pero qué talento tenía para la crueldad. Mientras haciendo barullo chupaba caramelos, toda ella era pura venganza. ¿Cómo nos debía de odiar esa niña a nosotras, que éramos imperdonablemente monas, delgadas, altas, de cabello libre? Conmigo ejercitó su sadismo con una serena ferocidad.
En mi ansiedad por leer, yo no me daba cuenta de las humillaciones que me imponía. Seguía pidiéndole prestados los libros que a ella no le interesaban. Hasta que le llegó el día magno de empezar a infligirme una tortura china. Como por casualidad, me informó de que tenía El reinado de Naricita, de Monteiro Lobato. Era un libro grueso, válgame Dios. Era un libro para quedarse a vivir con él, para comer, para dormir con él. Y totalmente por encima de mis posibilidades. Me dijo que si al día siguiente pasaba por la casa de ella, me lo prestaría. Hasta el día siguiente, de la alegría, yo estuve transformada en la misma esperanza. No vivía, nadaba lentamente en un mar suave. Las olas me transportaban de un lado a otro. Literalmente, corriendo al día siguiente fui a su casa. No vivía en un apartamento como yo, sino en una casa. No me hizo pasar. Con la mirada fija en la mía me dijo que le había prestado el libro a otra niña y que volviera a buscarlo al día siguiente. Boquiabierta yo me fui despacio, pero al poco rato la esperanza había vuelto a apoderarse de mí por completo y ya caminaba por la calle a saltos, que era mi manera extraña de caminar por las calles de Recife. Esa vez no me caí. Me guiaba la promesa del libro. Llegaría al día siguiente, los siguientes serían después mi vida entera. Me esperaba el amor por el mundo. Anduve brincando por las calles y no me caí una sola vez. Pero las cosas no fueron tan sencillas. Y lo dejo ahí. Porque lo suculento viene después, amigos míos. Escuchas. Lo dejaste picando a todos. Busquen La felicidad clandestina, de Clarice Lispector. Y busquen sus otras obras, porque es... ¿Eso está en plataforma? Magnífica. La mayor parte de sus obras están en plataforma. Este está en plataforma. Busquen La felicidad clandestina. Está en un PDF. Claro. La pueden buscar en cualquier lugar donde haya conexión libre, una escuela, un club, una casa de cultura, un gimnasio. Mientras no se caigan las redes, van a poder leerlo. Busquen La felicidad clandestina, de Clarice Lispector, y van a ver cómo termina este cuento maravilloso. Bueno, muy bien, muy interesante realmente. Es muy linda, Clarice. Voy a hacer la lectura para niños. Sí, los libros de Clarice Lispector para niños son magníficos. Los recomiendo, y los otros también, para todos. Bueno, seguimos con los talleres literarios, pero contá un poquito lo que estás haciendo también. Estás saliendo en una radio en Montevideo, estás trabajando para Paraguay. Contale un poquito a la gente para que también pueda seguirte por otros lugares también. Sí, por supuesto que sí. Que prontamente le cuento a la audiencia, va a tener sus redes. Si no se cae, va a tener sus redes. Sí, pronto voy a tener mi propia red. Y es que ella iba a las redes y se cayeron todas de golpe. Claro, creo que fue eso. No aguantaron. Cuando yo dije, voy a tener mi propia red, ahí fue cuando todo se desbarrancó. Bueno, además de los 2 talleres literarios, el que tenemos con Sandra del Río, El Jardín de la Palabra, que funciona en mi casa los viernes de 5 a 6, y al que aunque estén lejos pueden ingresar a través de Zoom, simplemente se conectan al Facebook de Sandra del Río y ya les damos el enlace o el ID y la contraseña. Tengo el taller en progreso los jueves de 4 a 6 y algo se va porque estamos muy entusiasmados. Pero además de eso, estoy trabajando, sí, para Paraguay, y aparentemente, va a haber allí alguna incursión de este trabajo que estamos haciendo nosotros, de un formato distinto en la República de Paraguay. Me han invitado a hacerlo. Espero que sea pronto, porque yo estoy muy entusiasmada. Me invitó un escritor a trabajar de alguna forma con distintos autores, formas diferentes de dar a conocer a los autores como lo hacemos nosotros en la radio, de una forma distinta. Todavía eso está gestándose. Además de eso, estoy haciendo un micro que sale con mis amigos Nisa Todaro y Daniel Fernández Corch en la radio Ciudadela, en FM. Un micro en lo que voy saliendo con otros escritores. Se llama Autores en Ciudadela. Y es todo esto que nosotros hacemos acá. Lo compacto así, lo comprimo para 7 u 8 minutos. Y los miércoles de tarde en Radio Ciudadela estoy apareciendo también con Autores en Ciudadela. Y hay otras cosas que se van a ir dando. En algún momento voy a tener que parar porque si no, no me van a dar las 24 horas del día. Trabajamos mucho para el Día del Patrimonio y próximamente en Las Piedras, a fines de octubre, va a haber un sentidísimo homenaje a una poeta grande, uruguaya, que es Amanda Berenguer,
Y La vamos a tener acá, ya les digo. por supuesto que sí. Vamos a tenerla acá, en el estudio sobre Amanda Berenguer, por supuesto que lo vamos a hacer acá también, antes todavía de que probablemente de que salga en el Centro Cultural Carlitos. Hay mucha cosa para hacer porque la literatura da para todo eso. Y la geografía y la historia también. Sí, todavía la gente lee, aunque no tengo que creer, la gente lee. Vos sabés que se lee mucho más que hace unos años, ¿no? Yo estoy convencida de que una de las cosas que nos mostró la pandemia no es que la gente haya leído más porque la pandemia la encerró en casa. Una de las cosas que nos enseñó es que hay mucha más gente que lee de la que nosotros creemos. Y una cosa que te voy a decir, Carlos, que tus niños sé que son lectores, y a nuestros oyentes, la juventud, la niñez lee, les gusta leer. De pronto leen cosas que nos sobresaltan, como a Clarice Lispector, como un manga japonés, como determinadas historias que a nosotros nos sorprenden, pero leen, y leen más de lo que creemos, y eso es fascinante. Por supuesto, también leen historietas. Yo leía muchas historietas cuando era niño. Las historietas. Las canjeaban en las ferias. Ay, qué lindo. Bueno, yo canjeaba hasta hace pocos años historietas. Mirá. Qué lindas que eran las historietas. Son lindas las historietas. Maravillosas. Chicos, aquellos a los que no les gustan leer los libros, busquen historietas entre los libros Es usados. un buen gancho para los niños que empiezan a leer historietas, porque después de ahí van subiendo. Van a otra cosa, van peldaño a peldaño. Claro. Y la historieta, en los lugares donde venden revistas usadas, libros usados, sí. búsquenlos. Y hay también en plataformas mucha historieta. Sí, hay. En Cervantes hay, en la plataforma de la Universidad de La Plata hay en muchas. Vos buscás y encontrás las historietas. Así que, Vos tenés que hacer algo de las historietas. Ay, me encantaría. Y del manga después. Bueno, perfecto. Bueno, ya cocinamos todo lo que va a venir de ello, este año y el año que viene. Estamos haciendo el spoiler a nuestros oyentes. Está bien. Audiencia, un saludo cordial.